Alejo, qué bendición estar aquí. Gracias por esta invitación tan hermosa. Qué rico verte y con ese marco tan especial que tienes allá de fondo, Mis mejor dicho, alitas. te ves como lo que eres, un angelito. Ay, Es divino. maravilloso. Mis alitas no me fallan. ¿Cómo has estado? Qué rico este espacio, la verdad. Hoy estuve desde que me desperté esperando que llegaran las 6:30 para conectarme contigo. Bueno, yo estaba adelantando mi reloj a ver si llegaba este momento, si el universo definitivamente conspira con nosotros a favor Total. y aquí estamos felices de poder compartir con toda esta gente que se empieza a conectar y qué rico de verdad que hayas aceptado esta invitación. Les cuento que esto no fue fácil de cuadrar, Mafe. Yo les digo que es más fácil cuadrar quién sabe con quién que con Mafe, pero No aquí es estamos. cierto. Gracias a Dios que podemos darnos esta oportunidad tan maravillosa de estar contigo, Mafe. Yo quiero empezar por una cosa muy especial y es que cuando conversaba con Mafe, que entre otras cosas, pues les cuento que me la descubrí casi que por azar. Alguna vez prendí esta cosa del Instagram y me veo una mujer hermosa hablando de conversaciones angelicales, de propósito angelical, como se llama tu portal. Y me llamó poderosamente la atención encontrar a alguien tan joven, una mujer llena de vida, pero una mujer repleta de espiritualidad y me encantó eso. Y por eso yo quisiera, Mafe, que empezáramos por una cosa que es elemental. ¿Quién es Mafe González? Mafe González es una cucuteña enamorada y fanática de los milagros. Alejo, desde muy pequeña creo que fui testigo de todos los milagros que Dios hace en nuestra vida. Vengo de una familia muy católica, muy respetuosa de todas las creencias también, pero yo te contaba en esa oportunidad que pudimos hablar por teléfono y te decía, mira, a mí desde pequeña me pasaban cosas que no eran normal para las creencias que teníamos en ese entonces. Mi mamá dice que yo tenía 4 años y le decía, mami, es que el abuelito vino a visitarnos y te dice que te ama mucho, que no llores, no, no, no. Mami, es que Jesús me dice que te diga y mi mamá, pero ¿cuál Jesús? ¿De qué me estás hablando? Y Ya tu pues mamá para por allá calentando al psiquiatra, ¿cierto? Claro, imagínate, pues yo me imagino cada vez que ella me cuenta, yo digo, imagínate que un niño de 4 años te salga a ti con todas estas cosas. Creo que para mis papás era confrontar un poco sus creencias y tratar de entender que a ellos también les estaba pasando que su hija, la más pequeñita de la casa, estaba saliendo con cosas que no eran normales, pero para mí era normal, Alejo, para mí era normal estar en el colegio y de pronto decirle a una amiguita, ay, tú estás con tu abuelito y tu abuelito dice que te ama mucho, que no lo llore, que él está muy feliz. A ver, estamos hablando de una niña de 7 años. Sí, qué maravilla. Entonces empieza a pasar el tiempo y recuerdo tanto una vez que un sacerdote vino a visitarme en la casa y me echó agua bendita y me dijo, la línea entre el bien y el mal es muy delgada y tienes que tener mucho cuidado. En ese momento experimenté el miedo, en ese momento. Pero qué maravilla además que nos lo cuentes de esa manera y entender cómo cuando alguien está hablando con Dios, que debería ser lo más natural, comienza a ser tan extraño que hasta te tienen que casi que llevar a un sacerdote para decirte, ojo pues que es que de pronto esta mujercita está poseída, ¿no? Sí, total. Y además yo sentía como que me echaban el agua bendita y yo siempre respeto todo, además porque conecto con muchos símbolos y yo aceptaba el agua bendita y cuando me dicen es que la línea es muy delgada entre el bien y el mal, en ese momento, yo les voy a ser muy honesta, yo veía a Jesús y lo digo sin miedo, antes sufría mucho para decir, la gente va a pensar que estoy loca, veía la cara de Jesús, no como el Jesús un poquito italiano que nos pintan, sino un Jesús más con facciones árabes, y lo veía mucho en un balcón, como en una vitrina. Y yo me acuerdo que yo le daba besos, o sea, yo decía, Dios mío, y yo te contaba que sentía que era la voz de mi conciencia, ¿no? Desde muy pequeña cosas como cierra la llave, no la dejes abierta, el agua hay que cuidarla, y eran como palabras muy lindas. Si en el colegio alguna vez se generaba una discusión, era como la voz que incitaba a, ven, hablemos. Entonces siempre, te voy a decir algo, en el colegio me decían doctora corazón. Decían, es que Mafe quiere que todo el mundo esté feliz, que todo el mundo se arregle, que todo el mundo esté en paz. Pero pues no era finalmente yo, sentía que era esta voz que siempre me guiaba como a dile a esta persona eso, y bueno, empecé como a entender la vida desde muy pequeña, desde el amor, y esto ha sido muy lindo, Alejo, porque pues me confronté volviendo a esta parte del miedo con que a partir de que se siembra una semilla, tiene frutos.
Claro. y los frutos en mí fueron pesadillas. Y yo te voy a decir, era batalla espiritual. Y creo que todos hemos estado en algún momento en una batalla espiritual. Sí. Bueno, y cuando empieza eso, Mafe, yo voy a hacer un poquito aquí como de el sano escéptico, porque es muy bonito que lo pasemos un poco más allá. Porque alguien puede decir, bueno, es que puede ser un acto de fe, puede ser simplemente, de verdad, la muchachita esquizofreniforme. Total, total. Qué maravilla. Pero tú empiezas a sentir eso y empiezas a darte cuenta que ves cosas distintas a las que las gentes comunes y corrientes ven. No te estoy diciendo que tú seas la rara, pero sí que definitivamente un don te acompaña y un talento te acompaña y por eso tu generosidad en compartir estos momentos me parecen maravillosos porque yo creo que es parte de tu misión también. Pero empiezas a sentir eso, llegas al colegio, encuentras que de alguna manera eres distinta a estas chicas que te rodean. ¿Y qué te dices hacia tu interior? ¿Qué te dice en ese momento la gente que te rodea? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice tu papá? ¿Qué ocurre en tu propio núcleo para decir, no, esto hay que dejarlo fluir y no simplemente frenar este impulso porque hay algo que verdaderamente está detrás de todo esto? Yo recuerdo una vez que a una gran amiga mía, de hecho es una de mis mejores amigas, hicimos pijamada y nos acostamos ahí a dormir. Y yo empiezo a ver un destello de luz en la mitad de la noche y yo le decía, ella se llama María Paula y si está por aquí le mando un abracito y me dice, le digo, Mari, hay una luz muy blanca en el cuarto y ella me decía, no, yo no estoy viendo nada. Y empiezo a ver al abuelito de María Paula y yo, es que tu abuelito está aquí, me está... Y empiezo yo a transmitirle los mensajes que eran mensajes que solo ella podría saber ese tipo de cosas, ¿sabes? Son muy personales. Terminamos ella y yo llorando. Sus papás entraron al cuarto, yo les conté, lloramos, pero mira la confrontación y en el colegio también era como ese llamado a mis papás a que calmen a la niña porque está diciendo cosas que asustan a los demás niños y que confrontan las creencias. Es que es este el tema de que cómo así esto no puede ser cierto, esos son demonios disfrazados. En ese momento hasta ahí empezó como mi batalla espiritual por lo que te cuento, por esa creencia de soy, o sea, algo malo me está pasando, lo que me está pasando no es bueno y entonces pasé de sentirme, no sé si la palabra es especial o amada, porque era como una voz que siempre me amó. Mira, eran voces de que si yo me veía al espejo y decía, ay, no, me siento fea, es como, eres la creación perfecta, eres divina porque tus ojos te permiten. O sea, era este tipo de comentarios. A Sí. sentir que yo en serio me estaba volviendo loca y sentí mucho miedo, Alejo, mucho miedo. En ese momento yo qué pensaba, yo siento que yo no tenía esa capacidad de decir, oye, me está pasando algo intenso, porque prácticamente desde pequeña me pasaban ese tipo de cosas. Entonces para mí era como hablar con esta voz y que esta voz me llenara de tanto amor, me enseñara a orar, porque es algo que me encanta. De hecho, la oración es el vehículo para los milagros. Qué bonito es. Entonces, no, nunca tuve el momento, ya cuando crecí, tenía como 15 años, sí tuve ese momento de decirle a Dios, ¿sabes? Una vez le dije, ¿por qué a mí? Eso. Pero con rabia, ¿por qué Ah, a mí? con rabia. ¿Por qué a mí? Claro, porque yo no sentía, me sentía en un momento como la loca, o sea, Mafe la loca, en serio, Mafe la niña rara. Entonces sí era como, pero ¿por qué a mí? Y yo simplemente soñaba y ya no contaba mis sueños y yo decidí como cortar un poquito esto. Estaba como contrariada, porque simplemente no era normal. Claro, claro. Yo miro esto, a ver, yo digamos que por lo que hago en mi cotidianidad, yo me dedico a la medicina sintergética, que es una visión de síntesis de las medicinas complementarias. Digamos que parte es percibir al otro con esto, del contacto, con mirarnos a los ojos, con descubrir que los ojos son de verdad el espejo del alma. Y cuando te vi esa primera vez, yo dije, esta mujer irradia una cosa muy especial. Irradia pureza, irradia nobleza, irradia transparencia, todas esas cosas. Bueno, no voy a seguir Mm. porque si no eso quedaría como la de las flores aquí, ¿no? Pero sin duda descubrí que había un ser esencial en ti y esa es la pregunta. ¿Por qué crees que en un momento determinado esa fuerza superior te elige y te dice, Mafe, te necesito para que tú seas portadora de estos mensajes? Creo que tengo la respuesta con todo lo que ha pasado en mi vida. Y una vez le dije yo también a Jesús,
¿por qué yo? Y me dijo, no, es que no eres solo tú. Hay mucha gente que le está llegando el mismo mensaje, pero conforme van creciendo, van arraigándose más a lo físico, a lo material, van perdiendo este ser hijo de Dios. Ujú, Cuando ujú. descubrí que el mensaje que a lo mejor Dios me permite dar a través como un instrumento es, tú y yo no somos diferentes, creo que es desnudar el amor que hemos creado, porque le hemos puesto tantas vestimentas al amor, sacrificios, lo hemos adornado. Y el amor no se adorna porque entre más lo adornes, más complicado se vuelve. Y eso es algo que siempre Jesús me enseña. Desnuda el amor, eso no es amor. Cuando me pone a desnudar mis propios ideales, manifestemos ley de atracción. Y él me dice, eso está bien, pero ve más al fondo. El amor va sin ropa, va sin vestimenta, encuentra lo sutil. Mira, me doy cuenta de que puedes encontrar a Dios en todas partes, en una piedra, en un árbol, lo puedes encontrar en el peor enemigo. Lo puedes encontrar en la carcajada de tu amigo, donde a veces hasta toses de la risa, pero también lo encuentras en la rabia, en el llanto, en esos momentos donde uno ve solo oscuridad. Ese verdaderamente es el amor, pero como que es complicado a veces con palabras transmitirlo. Cuando Entonces, tú, gracias a eso estamos acá. cuando tú empiezas a darte cuenta de que esto está presente en ti, de que esa fuerza superior se manifiesta a través de ti, de que te va mostrando y guiando el camino, pues evidentemente ahí comienza una cosa que nosotros llamamos el primer portal del alma, que es la responsabilidad, y porque obviamente eres portadora de una información muy importante y evidentemente mucha gente te escucha, mira nada menos todos los que estamos aquí conectados en este momento y los que nos van a ver después, pero entonces, ¿qué ocurre en ese momento cuando dices, y entiendo por qué en un momento dado hiciste el reclamo casi con rabia, porque yo, porque a mí, Ujú. porque es más o menos lo que él se preguntó cuando le anunciaron tienes que sacrificarte por la humanidad y dijo, porque yo, Señor, y si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Qué ocurre en ese momento cuando tú te preguntas y dices, ¿por qué yo? ¿Y qué es y cuál es mi misión? En ese momento, ¿qué intuyes tú, una niña tan joven, una niña que va creciendo, que llega a su adolescencia y bueno, que llegas a ser lo que eres hoy, pero qué intuyes tú que tiene que ocurrir con ese don que te fue dado? Mira, yo lo vine a comprender porque después de esto yo realmente le puse mute, ¿no? Bajé el volumen a todo esto, si yo escuchaba esta voz no lo entendía, estamos hablando de 8 años, es que es como muy pequeña para poder entender todo esto. Y le A partir pusiste de ahí, tiempo. sí, claro, mucho tiempo, estamos hablando de momentos donde yo primero no dormía sola, Ajá. tenía que tener una luz para dormir, porque yo ya tenía estos conceptos que antes no conocía de los demonios, me pusieron a orar, que el Salmo 91, yo oraba con mucho miedo, Uh-huh. y es el miedo al demonio, na, na, na. Recuerdo una vez en un sueño, veía mucho al arcángel Miguel, ¿no? Como un hombre maravilloso y con unas alas grandes, y él me decía, ¿quieres saber qué es la brujería? ¿Quieres saber qué es el mal? ¿Quieres saber qué es el demonio? Y me acuerdo que me decía, me mostraba como un bulto de arena, y siempre me decía, Dios no tiene opuestos. ¿Sabes dónde vine a entender eso? En un curso de Qué milagros. Yo bonito. empecé a leer este libro y yo decía, Dios mío, es todo lo que me dicen, Dios no tiene opuestos. Y siempre me decía, no estás cansada de batallar, deja de batallar. Bueno, a los 16 años yo me voy para Francia, 7 años estuve estudiando en la universidad y yo dije, aquí es el momento para ser una nueva María Fernanda, nadie me conoce, no conoce mi pasado, voy a ser normal. Y empecé, fui feliz, tenía las conversaciones normales, porque es que yo te digo algo, en un momento estaba obsesionada con hablar de Dios, del amor, o sea, tú me hablabas y yo no parecía una niña normal, ¿cómo salgamos? Sí, pero yo te iba a hablar de Dios o de la espiritualidad, Claro. y, o sea, me encantaban muchas cosas. Empecé a tener muchos sueños, Alejo, muchos sueños. Yo siento que en el momento en que yo dije, no más, no quiero ver, y le pedía mucho a Dios no ver, no veía. O sea, yo no volví a ver que los seres queridos fallecidos, no los volví a ver. Uh-huh. Uh-huh. Empiezo a tener sueños con personas que habían fallecido. Y el mensaje de estas personas siempre era, comunícate con mi mamá, comunícate con mi papá, diles que, o con mis hijos, Dios me tiene haciendo un plan maravilloso, la muerte, siempre me decían esto, la muerte no es como la pensábamos, esto es maravilloso, seguimos aprendiendo. Y un día tuve un sueño, eso fue un 16 de junio del 2017,
Y me acuerdo que en el sueño yo estaba en las Torres Gemelas. Es un sueño larguísimo. Yo tengo una conferencia de esto que se llama 911, un llamado a la vida. Y en esta conferencia les explico que en este sueño tan largo, que lo recuerdo de pies a cabeza, conozco a una mujer hermosa que se llama Jackie. Y ella me da su nombre completo, su apellido, y me dice, me explica en ese sueño lo que es la muerte y me dice que estábamos en las Torres Gemelas y que ese suceso se seguía repitiendo una y otra vez para las almas que todavía no entendían el significado de la muerte. Al finalizar ese sueño ella me explicó demasiadas cosas. Yo en ese sueño le dije por qué y me dijo, el creador tiene un plan para todos sus hijos. Ninguno es más grande que otro, no te sientas especial. Ujú. Eh, pero lo que tú vas a hacer es portar el mismo mensaje que, ojo, que están portando los eventos catastróficos, los eventos milagrosos, los maravillosos y los simples. Todos portan el mismo significado. Mira la oruga cuando se convierte en mariposa. Es que los mensajes están. Yo siento que es como si Dios toma muchos instrumentos, te toma a ti a través de la medicina, toma arquitectos, toma a las personas que no han estudiado, toma todo para lograr su propósito. Entonces, en ese sueño entiendo muchas cosas y ella me pide que hable con su familia, y yo en el sueño le decía, no, pero yo no me voy a acordar de tu nombre cuando me despierte. Sí, sí te vas a acordar. Pues efectivamente, me levanté, yo temblaba, en ese sueño yo temblaba cuando me levanté. Llamé a mi mejor amiga, ella llegó porque con una computadora y empezamos a buscar en esa lista de 3.000 personas fallecidas en el Trade Center, en el World Trade Center, cuando me dice, bueno, Jacqueline con J, con J, yo le decía, no sé, solamente yo tengo la cara de ella aquí. Cuando ella me dice, hay una sola mujer con ese nombre, ese medio nombre y ese apellido. Cuando ella voltea y yo veo a Jackie, yo empecé a llorar. Ella lloraba, yo lloraba. Yo no te puedo explicar lo que yo sentí en ese momento, además que recuerdo estar sentada en mi cama llorando, llamé a mis papás a contarles y ellos lloraban y me decían, tienes que buscar a su familia, por favor, cuéntale, nada. Les dije, bueno, me senté a orar y le dije a Dios, esto es una prueba muy complicada porque yo no quiero que la gente piense que estoy loca. O sea, mira estas creencias, lo mío era el miedo al que dirán, no van a decir que estoy loca. Yo pensaba siempre, van a decir que la bruja, que los ángeles, que cómo está diciendo esto si eso no está, y la gente siempre, ¿dónde está la Biblia? Búsqueme. Y yo les decía, no sé, yo no sé, solo sé lo que Dios pone aquí en mi corazón. Y para hacerte la historia más corta, me fui a una plazoleta, estamos hablando del sur de Francia en el 2017. Estaba en el sur de Francia tomándome un café, mi amiga entró a una cita médica, cuando una señora se me acerca repartiendo como unos brochures, unas libretas, y me dice, Sase Pubu, me entregó y me dijo, esto es para usted. Cuando tomo la revista y era la portada de las dos Torres Gemelas, yo empecé a No, llorar. Yo tengo la revista guardada. qué Porque además la portada, estamos en junio, ¿no? Normalmente tú dices, ok, es en septiembre. No, estábamos en junio. Yo me puse a llorar y le dije a Dios, lo voy a hacer. No sé qué va a salir de todo esto, no sé qué van a decir, pero lo voy a hacer. Busqué en Facebook, estaba el nombre de la familia, le escribí, mira, la familia era cristiana. Por ahí ya no, empezó mi primer miedo, que era, claro, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué me van claro, a decir? claro. Hay muchas creencias, Dios mío. Y yo escribía y borraba, y yo, ay Dios mío, ¿cómo le cuento? Y empecé a escribirle a esa familia. Le dije, mira, soy María de una ciudad en Colombia. Le empecé a contar todo. Le dije, yo no quiero sacar nada con esto, solo quiero contarte mi experiencia. Y le escribí a la hermana. Anoche soñé con tu hermana. Y me acuerdo mucho que ella me dijo, cuando le mandé solicitud, me mandó como, hello. Y yo le dije, ¿eres hermana de Yoko? Porque ella me dijo, dile a mi Ah, hermana que ella me llama Yoko. O sea, ella es la única que sabe que me llama Yoko. es- Cuando yo le dije, eres hermana de Yoko, ella me dijo como, ¿qué? ¿Eras amiga de mi hermana? Me escribió. Y ahí le mandé el texto. Y cuando ella lo termina de leer y yo veo que sale visto, yo temblaba, yo me paraba, yo respiraba, yo me agachaba, yo le decía, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Cuando ella me deja un texto y me dice, sencillamente estoy sin palabras, eres un ángel, estoy llorando, me dijo, no puedo creer que tú sepas todo esto. se te fue la voz. Eso, ya. Me dijo algo muy bonito ese día, me dijo, tú también estás confrontando muchas de las cosas, porque me dijo, dame tiempo para entender todo lo que está pasando. Como, no sé, a las 6 horas me escribió y me dijo, estoy subiéndome a un crucero con mi mamá y mañana es el cumpleaños de Jackie. Entonces me dijo, no, sencillamente no lo puedo creer.
lloramos, yo creo que las dos, me dijo, cuando vengas a Nueva York, por favor, veámonos, esto es increíble. Y mira, nos hablamos con esta mujer tan maravillosa, pues voy a omitir nombres, pero mira, para mí ha sido la experiencia que hizo que hoy estuviera acá. A partir de ese día dije, no más, No, no tengo miedo, sentir que alguien de pronto de diferente creencia, que yo me podría haber sentido juzgada, no lo hizo, me abrió los brazos y me dijo, ven, no entiendo qué es lo que Dios quiere hacer con todo esto, no entiendo porque pones a prueba también mis creencias, pero me abrió los brazos y me dijo, Mafe, esto es espectacular. Le transmití lo que ella me explicó de la muerte y creo que para ella y para mí ha cambiado mucho la manera de ver no solamente la muerte, sino la vida. Mafe, muchas veces yo veo que esta historia se repite en muchas Sí, personas que he tenido la oportunidad de conocer, pero frecuentemente encuentro un factor en común sí, en quienes empiezan a recibir este tipo de mensajes, y es que ha habido un factor como un punto de inflexión, donde ha habido un sufrimiento importante o una noticia compleja, difícil, en la que muchas veces esas personas han ido hasta el fondo y han tocado fondo literalmente, hasta que en un momento es como si escucharan esa voz que les dice, bueno, vamos a quedarnos, pero vamos a quedarnos realmente disfrutando la vida y vamos a comenzar a partir de hoy a edificar a partir de todo el dolor. ¿A ti te ocurrió una cosa similar o tuviste algún punto de inflexión parecido? nunca nadie me había hecho esa pregunta. Te lo juro, de las veces que yo he contado esta historia, nunca me han hecho esa pregunta. Sí lo tuve y lo tuve también como hacia el 2018, un año después de que todo esto pasara, Ujú. entra el concepto en mi familia de la brujería, como le están haciendo brujería a una persona que yo amo demasiado. Y yo entré en una controversia de ir perseguir a la persona que me decían que sí y tomarle fotos y ver el lugar donde estaba yendo y Alejo, fui a un sitio muy feo, grabé un video muy feo de personas que utilizaban demasiadas cosas para yo demostrarle a esta persona que tanto amo, mira, sí, te están haciendo brujería, na, na, na. Yo entré en una batalla espiritual muy, muy grande. Por eso siento que me encanta ayudar a las personas que me dicen, Mafe, el demonio está haciendo o me están haciendo. Y me fascinan esos casos porque yo digo, yo ya estuve ahí. Batallé, hice, yo rezaba el rosario, sentía que me iban a dar ganas de vomitar. O sea, me pasaron demasiado. Yo estaba muy sugestionada con este tema. Y pasé de tener una espiritualidad donde sentía paz y amor mis oraciones y todo eran del miedo, la guerra, no dormía, no tenía paz y todo le daba la razón a esto. Es decir, si esto no está funcionando es porque me están haciendo algo. Si esto, empecé como, es que tienes que tener una manillita y mucha gente me decía, tienes que hacer y yo estaba haciendo muchas cosas y me sentía agotada. Mira, llegó un momento en mi vida donde yo dije, qué rico sería acostarme a dormir y no volver a levantarme. Eso lo llegué a pensar. Wow. Y cuando estaba en esos días, fueron, yo creo que los sueños más profundos que yo he tenido han sido en esos días donde los significados de esos sueños con Jesús Claro. para mí hicieron que yo de verdad dijera, me quiero dedicar a esto, quiero transformar, porque hay un regalo que me da toda esta experiencia y se llama la paz. Claro. Pude tener paz en mi vida. Y cuando dije, uff, espérate, hay demasiadas creencias que nos ponen a batallar, no solamente religiosas, hay muchas creencias. Y Dios me estaba ofreciendo en ese momento una paz de que el mundo se podía caer, que yo sentía en mi centro vacío. Seguía aquí donde si experimentaba tristeza, porque había algo que me decían muchos maestros, entonces, ¿cuál es la emoción que no te quieres, que no quieres experimentar? Y yo decía, la tristeza no me gusta, siempre yo tenía que estar feliz. Y es como, nademos en la tristeza. Y yo lloraba, y yo lloraba, y me decía, y sigue, qué más sientes? Y yo rabia. Y me decía, bueno, mírala, obsérvala. ¿Qué hay detrás de esa rabia? Y yo le dije, miedo. ¿Miedo a qué? A perder al ser que tanto amo. Claro. Perder a este Claro. ser. Además que siendo, yo te digo una cosa, uno como hijo se pone en lugares que no son con los papás, ¿no? Uno quiere como tener el control de muchas cosas. Y Claro. empezaron a llegar muchas herramientas a mi vida. Claro. Mira, hay algo que a mí me parece muy especial. Alguien decía, todos alcanzamos la verdad para la que estamos preparados, Total, ¿sí? La total. pregunta es, ¿tú sientes que estabas preparada para esta verdad? Sí, porque si no, no me la hubiesen dado, pero mentalmente yo decía, o sea, no, batallé muchísimo, muchísimo, pero lo que tú acabas de
decir es tan cierto. Yo tengo muchas historias de personas que me dicen, llegué a la paz a través de esto y nadie tiene la verdad absoluta. Lo que yo sí te puedo decir y mi propuesta de valor con propósito angelical es, te doy la mano para que empecemos procesos donde tú encuentres tu paz. Y es una paz que no te va a dar el mundo, no te va a dar que tu esposo haga, que tu esposa, que tus hijos, Maf, es que el trabajo, es que cuando entiendes que la paz, que es el regalo que te da Dios, está más allá de todo lo que tú piensas que es externo, está aquí adentro. Uy, eso te da, eso es una llave, eso es un tesoro, eso es algo que yo no te puedo describir con palabras porque cada vez que siento perderla, Dios me recuerda que es el regalo más lindo que me ha dado y me dice como, ¿por qué estás cediendo tu regalo? Además que tú te señalas y dices, eso está aquí, y alguien dice, el sentimiento es el lenguaje del alma, y yo creo que es el alma la que se comunica contigo en ese momento, y es un alma, por supuesto, incluyente, es un alma que va mucho más de tu alma individual al alma colectiva, donde te dicen un momentico que aquí tú tienes una misión un poquito más importante. Ahorita mencionaste algo que se quedó ahí como flotando, pero que me parece demasiado importante, y es el poder de la oración. Alguna vez leí en algún libro, por ahí no recuerdo en cuál, que la oración es la ferviente afirmación de lo que Ya ya es. es. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de orar de verdad? Porque es que, a ver, vuelvo y te digo, a veces hago aquí como de abogado del diablo, ¿no? Pero bueno, a veces nos dijeron o nos confundieron rezar con orar. Y yo creo que a veces, obviamente la diferencia es muy grande y más que repetir de una manera mecánica unas palabras es conectarse verdaderamente con la esencia que hay en un poder infinito de la oración. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Yo te la puedo decir desde el punto de vista médico. Por ejemplo, cuando veo a Curados por la Fe de Herbert Benson, un libro espectacular que el hombre cardiólogo convencional decide que va a desvirtuar aquello de que la oración puede servir para sanar a otras personas y entonces hace un trabajo con ese propósito de desvirtuarlo y entonces toma dos grupos de personas, unas a los que están en cuidados intensivos con el tratamiento convencional y la segunda mitad con lo mismo, más la oración de gente que ni siquiera los conoce. Y obviamente él iba a desvirtuar todo esto, pero al Claro. final cuando se da cuenta, dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Se le volteó por completo la torta y se da cuenta que ese segundo grupo había mejorado más del 60 y pico por ciento que el primero. Dijo, wow, pero si es que esta gente ni siquiera conoció al paciente, ¿cómo es posible que el poder de la oración logre esto? Y escribe ese libro, Curados por la Fe. Wow, espérame que voy a anotar ese libro porque me lo tengo que leer. Aquí tengo yo, Uno es Curados por la Fe. Curados por la Fe de Herbert Benson. Él escribió antes un libro que se llama La Respuesta de Relajación de Relax Response y este hombre, a través de ese escrito, pues justamente, yo digo que muy honestamente, él cae en cuenta y dice, Dios mío, mi propósito era este otro y encuentro justo lo contrario, pero tuvo la honestidad de contarlo, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo lograr entender la fuerza infinita de la oración? Una oración poderosa, tal vez correcta, desde mi lenguaje voy a decir una oración correcta, es la que te recuerda quién eres realmente. Porque cuando yo te digo quién eres realmente, tú puedes decir, no, pues yo soy un hombre y una mujer de fe, las personas que están escuchándonos, y bajo este precepto entonces yo oro con fe. Yo hacía con mucha fe oraciones de miedo, es decir, sangre de Cristo, protégeme, cúbreme, agua del costado de Cristo, y yo la decía una y otra vez, pero yo estaba emanando una emoción, el miedo. Entonces tú dices una y otra vez y te sabes las oraciones. Yo me sé 7 rosarios. Cuando dije espera y empiezan a enseñarme, a preguntarme quién soy. Yo soy la hija de Dios. Y eso Y, decía Jesús, ¿no? Yo soy el hijo de Dios. Y nosotros creímos que era el único hijo de Dios. Y y somos los hijos de Dios. Cuando me dice, listo, ahora si tú eres hija de Dios, ¿cómo le orarías a quien es tu padre? qué bonito. Ojo, pero no tu padre el que has creído que es como tu papá biológico o tu mamá. Imagínate un padre todopoderoso, principio, fin, alfa, omega. ¿Cómo sería eso? Y entonces ahí empezó mi comunicación, por lo menos como diciendo, hola, papá. Y mira, es que podemos hacer ese ejercicio cuando tú dices, hola, papá, ¿estás ahí?
tú sientes, es que a mí me emociona mucho, porque tú sientes que él te dice, sí, aquí estoy. Qué hermoso eso, Mafe, me encanta eso, porque veo tu sensibilidad a flor de piel, créeme que estoy tremendamente sorprendido. Yo no te voy a calcular la edad, pero es que veo tal juventud en ti y tal madurez al mismo tiempo que en verdad me conmueve ver lo que estoy viendo. No creas que yo también estoy aguantando la lagrimita para no caer, pero es verdad que me parece absolutamente impresionante lo que estoy viendo en ti y lo que vi desde un principio, porque como te dije, no nos conocíamos, no hemos tenido el placer de No. conocernos personalmente, pero esto ya me parece grandioso. Y cuando yo encuentro ese grado de sensibilidad, yo obviamente tengo que entender con humildad de que hay algo muy especial a través de ti que quiere expresarse y que sin duda no va mucho más allá de tu Mm. misión individual y que te trasciende a ti como ser humano y que por eso tienes que tocar tanta gente. Yo veo esas alitas allá al final y yo digo que cada pluma representa a toda la gente que tú puedes tocar abrazándola de esa Amén. manera, tal vez envolviéndola en esa oración tan bella que tú sabes hacer, ¿no? Ujú. Además que, perdóname, claro, tú tienes toda la razón, las emociones hablan, yo creo que son el lenguaje del alma. Así es. Y cuando tú empiezas en esta oración, porque les voy a dejar ese ejercicio a los que están conectados, empiecen por hacer eso, como papá, estás ahí y te quedas esperando en silencio, sentir, y empiezas a sentir como un calorcito en el alma, y empiezas a hablar y empiezas a contarle, hoy he tenido un día pesado, o le dices, hoy estoy muy feliz y te quiero agradecer, y empiezas ya luego a tener una conversación donde no solamente oras para que él te escuche, sino Mm, oras para escucharlo. qué Porque nosotros llegamos como cuando uno llega y toca la puerta y papá, mira, y te doy gracias y te pido, y damos gracias como tratando de no sentirnos tan mal porque venimos a pedirle, ¿no? Entonces es como, pero ¿por dónde empiezo? ¿Le pido o primero le agradezco para no ser un mal hijo y después sí le empiezo a contar que me siento muy triste y tratamos de buscar una mirada como papá, vengo a contarte para que te apiades de mí? Y sin sencillamente eso es un resultado de lo que tú crees que eres como hijo. Y yo siempre les digo como evalúense, primero sanemos un poquito esta percepción de quién es papá y mamá biológico, porque Dios no, es mucho más de lo que tú puedes creer. No va ni de lo que tú crees que es un papá perfecto, una mamá perfecta, es algo que no puedes entender con la mente. Y ya cuando empiezas a entender que con él ya sabe quién eres, o sea, tú vienes a él desnudo. Si tú vas a orar con, mejor voy a decirle gracias para que él no piense que yo soy un mal hijo, él ya lo sabe y no se va a poner ni bravo, ni es que él va a decir, ay, allá ahí viene Alejandro otra vez a agradecerme, pero quién sabe qué me va a pedir, me está pidiendo la casa. Eso no es. Mira, tú a Dios le puedes venir primero diciendo, yo creo que uno se sienta a orar y a veces te pueden dar una hora en la que tú abres los ojos y tú dices, ¿en qué momento? Y experimentas muchas emociones cuando tú oras sabiendo que eres el Hijo de Dios. Primero porque dejas de portarte como el bueno y le dices, ayúdame a entender por qué hoy sentí esto, por qué veo enemigos donde no los hay. Y empieza Dios también a mostrarte y tú oraste primero diciéndole a Dios que había unos lobos que te estaban acechando y luego terminas agradeciendo a los lobos en esa misma oración y diciendo, ahora lo entiendo, Padre. Pero mi consejo siempre es, ora, quédate en silencio, habla, es una conversación. Hay bonito. gente que dice, es que yo converso con Dios, pero lo dejas hablar. Claro, es que me encantó esa definición que dijiste, orar no solamente para que Él nos escuche, sino para escucharlo. Eso ya me pareció grandioso, me pareció fantástico. Te quiero hacer una confesión, además porque yo creo que vas a darme luz en esta respuesta no solo a mí, sino a muchos de los que están aquí. Hay algo extraño, no debería ser extraño, debería ser como lo normal, insisto. Pero últimamente muchos de mis pacientes vienen a mi consulta y no entiendo por qué motivo me hablan de la Virgen, ¿no? Ay, qué lindo. Y cada uno viene con una historia y yo digo, pero otro, y otro, y otro, y otro con la Virgen. Yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de tantos mensajes? Y cuando menos pienso, una mujer que está acostada en la camilla, estamos hablando de un dolor en el colon y me sale con que se quita su camándula, me la entrega y me dice, la Virgencita quiere que la Mm. escuches y todas esas cosas, pero entonces te hago ese comentario porque recientemente hubo algo que me pareció muy jocoso, muy bonito a la vez, de un personaje que yo jamás
hubiera pensado que podía irse a sentar a orarle a la Virgen, jamás, porque tú ves su aspecto y dices, no, esta persona pues ni si le menciono oración va a salir de huida. Pues él mismo espontáneamente empieza a contarme su historia con la Virgen. Yo decía, yo no puedo creer que sea el que yo estoy viendo acá. Y de repente el hombre me dice, es que la Virgen es como una mamá cantaletosa que te da la chancleta si no le haces caso, ¿no? Y yo me Sí. moría de la risa de eso. Yo me imaginaba a la Virgen tirando la chancleta, pero decía, no, te estoy diciendo con eso que es una mamá. Y entonces ahora que tú hablas de Dios y dices, es un papá, y al que tú le hablas con el lenguaje común y corriente, papá, por favor, mamá, por favor, en este caso, ¿qué empieza a ocurrir en ese momento y qué hace que tanta gente no esté escuchando también? Porque es verdad que yo creo que somos testigos de mucha gente que dice ser canal y todas esas cosas, pero también, por supuesto, en un mundo de ilusiones y de lo que los orientales llaman el mundo de Maya, donde realmente nos alejamos de cosas muy certeras. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento y qué ocurre en ese instante cuando tú descubres que en esa oración tal vez está un dictado que no era solo para ti, sino que mucha gente tenía que escuchar? Alejo, hay algo que te voy a decir que me llama mucho la atención porque cuando yo recién empecé con mi tema de espiritualidad, llegan y entran este tema de los ángeles y es como, ok, voy a hacer este coaching angelical. Yo entré en controversia con muchas cosas. Mi familia, yo siempre he tenido como una conexión muy linda con la Virgen, pero lo veía todo así como Virgen, Jesús, los ángeles, todo como un poquito separado. Sí, Cuando sí. yo empiezo a entender que Dios toma muchos disfraces, muchas facetas para llegar a ti, entiendes que Dios no va a decir, ay, tú estás venerando a la Virgen y yo te mandé fue a Jesús y entonces tú no me entendiste el mensaje. Son uno No, solo. al contrario, es uno solo. Y es uno solo porque aquí en la tierra tenemos arquetipos. Y tú vienes a sanar el materno, el paterno, el femenino, el masculino. Y a lo mejor alguien que siente ese amor y esa pasión por la Virgen le hubiese también encantado que su mamá o en sus ancestros, en su árbol genealógico, hubiese esta maternidad, ¿no? Este amor, tal vez sanar esos movimientos de amor interrumpido. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta que Dios es tan perfecto y que utiliza todas estas, puede decirlo así sin que se malinterprete, máscaras para llegar a sus hijos y decir, aquí estoy como una mamá, aquí estoy como un papá, aquí estoy como tus hermanos, aquí estoy como Jesús. Empiezas a entender que de verdad Él no tiene opuestos y busca la manera más perfecta. ¿Cuándo sé yo que son como producto de la mente? Cuando los mensajes que transmiten las personas dividen. Mm. Es decir, es que el ángel me dice que a ti te están haciendo brujería, o es que el ángel me dice, yo digo, espérate un momento, porque es que yo nunca he escuchado a mí, que yo le diga a un ángel, mira, es que le están haciendo brujería. ¿Sabes qué? Y diría, el arcángel Miguel se quedaría calladito y sonreiría como, en tu sueño, está bien, porque estamos soñando. Claro, En claro. este sueño donde experimentamos la enfermedad, son muchas cosas que nos hablan de ir aquí adentro, porque solo adentro está el mapa y la ruta que traza el regreso a casa. Qué bueno. Y es un regreso que puede tomar mucho tiempo, puede ser el tiempo poquito, el tiempo es una ilusión, pero ¿cuál es el objetivo? Que lleguemos a ese entendimiento de que todos somos uno. Lo que pasa es que yo lo digo y suena muy lindo, ay, Mafe, tan lindo, todos somos uno. Y entonces los violadores, y ahí es donde yo hago un paso hacia atrás porque estamos viviendo una realidad en este mundo terrenal, pero no porque tú lo veas significa que es lo real, ¿no? Yo, Nosotros a veces soñamos y los sueños se sienten reales, 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 tanto que tú dices, ya quiero despertar de este sueño. perdóname, Es, yo hago un paréntesis porque alguien me pone por el interno que se pausó el video. Yo quisiera saber si es el de esa persona o si la gente nos dice que se está viendo bien y escuchando bien, porque no sé si sea cierto esto que nos están diciendo. Creo que ese es el problema de esta persona más bien. Pero bueno, a ver, hay una cosa, Mafe, mientras tanto. Ah, bueno, perfecto, estamos bien. Entonces seguimos y vuelvo y desactivo aquí los comentarios porque yo creo que así nos vemos mucho mejor. Ahorita vuelvo y los activo, no se preocupen. Hay algo que estaba pensando yo en este momento y que me parece muy significativo, y es que a veces cuando uno
digamos que se da cuenta de que es necesario volver a ese centro, volver a ser tú, volver a... Yo creo que hay algo que te mueve internamente, que muchas veces no entendemos muy bien qué es. Yo mismo me cuestionaba, a ver, yo soy un médico, es muy raro que un médico esté haciendo esta charla contigo, es muy raro que alguien, pero bueno, yo soy un médico, a mí también me dicen, yo estuve donde el médico normal, o sea que yo soy normal, o sea que ya estoy acostumbrado a estas cosas, pero es que entiendo que eso es parte del ser humano y que como alguna vez un profe nuestro nos dijo, es el momento de incluir a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina. Y yo entendí que no eran simplemente datos científicos, sino que cada milagro que yo iba observando con un paciente que se mejoraba, con alguien que estaba desahuciado y sin embargo venía a contarnos después, miren cómo estoy, y todas estas cosas, yo decía, ¿cómo negar la presencia de un Dios en un Total. momento? Alguien hacía una pregunta de si somos o no católicos. Yo no sé cuál es tu creencia ni tu credo. Yo soy católico, ojalá fuera un buen católico. Pero en realidad yo creo que mucho más allá de eso es como la definición de la religión, que es religar, es volver a unir, es volvernos a encontrar desde el corazón, no importa qué tipo de creencias tengamos o a qué creo pertenezcamos, que yo creo que finalmente es muy, entre comillas, accidental lo que llegamos a hacer, pero más allá de eso yo creo que hay un mandamiento fundamental que es el del amor. Mm, Y lo has mencionado en esta charla muchísimas veces. Yo desde el ángulo científico digo, el amor hace que el campo electromagnético del corazón se convierta en un campo envolvente y entonces pasamos del caos al orden, pero tú lo traduces muy bellamente a través de la oración y de todas esas experiencias como el 911 que nos contaste y el encontrarte ese brochure diciéndote, mire las torres aquí, Dios mío, yo no puedo más que sacudirme escuchando esas historias. mm. Entonces, yo creo, Mafe, que finalmente no es importante en qué estemos nosotros, entre comillas, también matriculados, sino lo que hay detrás de todo este poder. ¿Qué piensas? No, yo decía hace como dos lives, les dije, porque me hacen mucho esa pregunta y creo que es porque en un momento yo le decía a Dios, sentía mucho miedo porque en los lives entraban personas y era como, no, yo soy cristiano y yo no creo en esto, está hablando de la Virgen o los católicos también. Y en un momento empecé a ver los mismos seguidores de Propósito Angelical peleándose con otras personas que no creían lo mismo. Y ahí fue cuando dije, espérate, nosotros creamos un sentido de pertenencia bien fuerte, ¿no? Aquí en comunidades, en redes. Entonces la gente, aquí yo soy una cara de un mensaje. Mafe no es lo importante es el mensaje. Y no puede ser que yo haga parte de una comunidad que es amor y que esté dividiendo. Claro, Porque mucha gente me pregunta, Mafe, ¿y tú cuál es tu religión? Y yo les voy a decir, porque siempre lo repito, mi religión es el amor. Y la gente me dice, tan linda, sí, pero ¿cuál es tu religión? tan linda. Entonces yo les digo, yo puedo ir a una misa católica, además porque mira, tengo mi virgencita aquí, pueden ver a Jesús luego aquí, luego al Espíritu Santo aquí, y me gozo porque la vivo aquí, o sea, a veces yo voy con mis padres y me dicen, te quedaste sentada o arrodillada toda la misa y yo les dije, no supe en qué momento pasó, pero también puedo ir con mi hermano que es cristiano, mira Dios cómo es perfecto en mi familia, ¿no? Qué bueno. Todas las religiones nos sentamos en una mesa, oramos. A mí me fascina además que escuchar a William Arana en las mañanas y yo siento que Dios se expresa en todas las religiones. Tengo amigos y pacientes musulmanes, o sea, son donde todo al final se une y llega a un mismo punto y ahí es donde yo digo, qué bárbaro eres Dios. O sea, te vales de los ojos que ven diferencia para al final mostrar que el amor es lo único real. Qué Y por bonito. eso el curso de milagros dice, nada irreal existe. Claro. En eso radica la paz de Dios. Además, empieza con una cosa muy importante y es la de expiar las Oh, culpas me encanta. y dejar a un lado las culpas. Y yo creo que es ahí donde se siembra la duda, y la duda es temor y es culpa. Y yo creo que simplemente el amor es el antídoto del temor. Y yo creo que cuando estamos realmente resonando en esas frecuencias, en verdad se nos empieza a revelar lo verdaderamente esencial y dejamos de pertenecerle al ego para encontrarnos con el espíritu, porque yo creo que esos dos son como el agua y el aceite que no se mezclan, ¿no? Pero cuando el Espíritu llega a ti, te ilumina, te dice todas estas cosas, aprendes a orar, sabes que lo estás escuchando y que te escucha, pero además que a través de tu oración puedes cobijar a tanta gente, Dios mío, esas alas que tienes detrás se te hacen pequeñas, todo lo que tienes, ¿no?
Te voy a contar algo así rapidito. Imagínate que en un aeropuerto me pasó algo muy curioso. Estaba yo preparando una diapositiva para una conferencia, iba para Medellín y me acuerdo que estoy así terminando en un momento, yo, ay Dios mío, no me está fluyendo la creatividad, siento que tengo muchas cosas en mi cabeza, voy a respirar. Y se me acerca una persona, un hombre, y me dice, ay, no sé, no me pregunte por qué, pero es que siento que Dios me dice que le entregue esto y me entrega un papel. Y yo digo, o sea, cuando ese tipo de cosas me pasan, yo digo, no puede ser. Entonces tomo el papel, lo abro y decía oración al Espíritu Santo y empiezo a leer la oración. Y yo lo volteé a mirar y le dije, usted es un enviado de Dios, gracias. Y él se quedó y se sentó y me dice, ¿quién como Dios? Entonces yo dije, esos velazos de amor mariano. Entonces yo le respondo, nadie como Dios. Y me dice, ¿de qué parroquia eres? Y yo me senté y me quedé mirándole. Y me acuerdo que yo dije, aquí vamos a tener una buena discusión. Y entonces empecé, yo le dije, voy para Medellín, mi parroquia es el amor, donde esté Jesús estoy yo. Y empecé a hablar y él me decía, pero ¿cómo así? No entiendo, porque tú no eres católica. Le dije, no, no hablemos de religión, hablemos del amor. Y empezamos a hablar, a hablar. Este hombre me decía, no, yo no puedo creer esto, te voy a hacer un regalo. Y es un hombre maravilloso. Me entregó ese día una estampita de la Virgen y me dice, te voy a dar este rosario. Y me da un rosario. Me dice, ¿sabes por qué es especial? Ha tocado, creo que 36 estatuas, porque él venía de Italia, tocó la de Nanana, y me empieza a mencionar. Y me acuerdo que yo empezaba a escuchar esta voz en mi cabeza que prácticamente te dice lo que tienes que decir. Y yo le agarré las manos y le dije, este rosario es especial porque tú me lo has dado, porque tus manos lo han tocado. Qué Y bonito. a él se le aguaron los ojos y yo le dije, no me importa cuántas estatuas ha tocado este rosario. Mira la fe con la que me lo estás dando. O sea, para ti que tu fe está en esto, en que ha tocado 36 cosas, vale mucho. O sea, esto es oro y o sea, lo recibo y para mí va a tener un significado, pero porque tus manos lo han tocado. Y él se quedó y me decía, yo no entiendo qué tiene usted, señorita. Y yo le dije, no, es que es lo mismo, porque estos ojos son un espejo, Alejo. Yo te veo, yo estuve revisando tu perfil y yo decía, Dios, qué increíble cómo te expresas a través de este hombre. Yo entro y empezamos siempre a ver que esto es un espejo. Entonces no es cuánto has tocado, cuántas oraciones has hecho, es, hay una frase que se llama, no me hables de Dios, ¿no? Muéstrame cómo Dios se expresa a través de ti. Eso nos pasa hoy en día. Hablamos y hablamos de Dios y Dios es esto y mandó y eso no es lo que dice Dios. Muéstrame cómo Dios se está expresando a través de ti. Qué, Y ahí sí, qué bien. ¿Quién, Mafe? ¿Quién? Yo sé, intuyo ya la respuesta, pero te la voy a hacer porque sé que más de uno se está preguntando aquí. ¿Quién puede tener esa virtud de escuchar a Dios? ¿Quién tiene esa virtud que tú desarrollaste y que ahora te acompaña? Créeme que conozco la respuesta, pero estoy haciendo esta pregunta muy a propósito. yo te voy a dar la respuesta. La respuesta es el Hijo de Dios. Y los que se han visto este live saben quién es el Hijo de Dios. Qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Porque ahí hay alguien que está en este momento escuchándonos y alguien que se está preguntando, yo quiero escucharlo, de verdad, genuinamente quiero escucharlo, pero tal vez hay mucho ruido en mí, tal vez esas emociones no me permiten, porque cuando yo voy a escuchar la filarmónica, ayer le decía a alguien que me senté en un almuerzo muy breve, iba a ser de media hora y terminamos 3 horas y media hablando, pero en una de esas cosas yo le decía, mira, es que vas a escuchar en el momento preciso lo que tengas que escuchar y no en otro momento. Y realmente yo creo que ahí, cuando uno se dispone a escuchar y elimina el ruido de las emociones, es como cuando uno va a escuchar a la filarmónica. Bueno, yo puedo disfrutar de la filarmónica cuando el maestro coge su batuta, hace esto e inmediatamente un silencio sepulcral en el auditorio que recibe esa información y realmente recupera la música en su interior y entonces la orquesta está en su interior, no hay afuera con unos instrumentos y unas partituras, sino que es la partitura y la sinfonía de la vida que se está expresando a través de ti. ¿Cómo llevarle este mensaje a la gente que hoy nos escucha? Insisto, más allá de sus niveles de creencias y lo que sea, pero de que esto podemos llegar a hacerlo todos y cómo tener esa convicción, porque créeme, te lo digo con franqueza, más de una vez yo mismo me cuestiono y digo, ¿estaré sintiendo lo que eso será una ilusión o será una cosa que realmente me invade por el anhelo de querer tener esto? ¿Cómo diferenciar eso, no?
cuando te empiezas a entender que lo único real es el amor, porque es que si no, te voy a decir una cosa, el ego se batalla todo el tiempo porque está aquí en la mente. Ponle un nombre, eso lo aprendí de Merce Villegas, ponle un nombre al ego, porque en un momento yo también decía, ¿y quién me dice a mí que lo que yo estoy viviendo es real? Y no ilusiones de niña, y pues muy linda, porque el pensamiento mágico y todo. Pero es que lo real se siente real. Yo no podría responderte esta pregunta con palabras, pero sí te puedo decir algo. Cuando tú empiezas como una cebollita a quitarle capas a tus creencias y te desnudas, dices, ok, lo que me da paz y me hace experimentar el amor al prójimo, el amor a mí mismo, porque no solamente es al prójimo, sino amarme en tal nivel que sé que soy hija de Dios, tú no puedes dar nada de lo que no tienes. Entonces, pues yo la verdad le diría a las personas, todos podemos tener ese nivel de conexión con Dios. Lo que pasa es que cuando a veces le pedimos a Dios, yo cuando tomo decisiones, voy a Dios, pero no como, dame la decisión para no equivocarme, porque es que ese es el problema. Queremos que Dios nos dé las respuestas correctas. ¿Por qué si a ti te hablan los ángeles no te dicen la respuesta del baloto, Mafe? ¿Por qué no tal cosa? Y te voy a decir, es que yo tengo cuentos para echarles a ustedes. Una vez mi hermano me dijo eso. Estábamos en una rifa de Navidad, ¿no? Que se reúne el conjunto y vamos a rifar esto, no, no, no. Y me acuerdo que me dijo mi hermano, a ver, si los ángeles están, ¿por qué no le dan un mensaje? Así, Diosito, tal cosa. Entonces yo volví y yo al principio me sentía como mal, como culpable y yo, ¿será que uno puede pedir este tipo de cosas? Y yo cerré los ojitos y yo decía, voy a unificar mi corazón. Si esto es para mí, yo puedo recibir esto, es el regalo que Dios me quiere dar hoy, voy a ver un numerito en mi mente. ¡Pum! Se me vino el primero, creo que era el 7, un número del 1 al 30. Un número del 1 al 30 y era el 17. Entonces le digo a mi hermano, yo creo que es el 17. Y mi hermano soltó la risa y me dijo, dale pues. Cuando me dijeron número y digo el 17, la señora me dijo, es el 17. Y todos me voltearon a mirar y mis hermanos me decían, eso es trampa porque a ella le habla Dios. Y entonces le digo, no. Entonces una señora dijo, yo también iba a decir el 17. Y cuando te das cuenta, mucha gente iba a decir el 17. Quiere decir, todos estamos recibiendo, pero hay uno que dijo, ay, yo iba a decir el 17 y terminé diciendo que el 7. Así nos pasa en la vida. Entonces, cuando vayas a Dios, no vayas pidiéndole que te dé la respuesta correcta para no Claro, equivocarte. claro. Dile, pon en mi corazón lo que yo siento que, o sea, lo que sería mejor hacer en este momento. Mafe, es que yo le dije a Dios que era lo mejor y él me dijo que hiciera esto y entonces yo me equivoqué. ¿Según quién te equivocaste? ¿Tú qué sabes que viene Mafe, después? no puedo evitar hacerte una pregunta. La Mafe normal, ¿qué hace en un día común y corriente? ¿A qué te dedicas, Mafe? Ok, ¿qué hacemos en un día? Yo soy muy madrugadora. Ajá. De hecho, normalmente estoy haciendo de 5 a 6 de la mañana, lo divido así en 20, 20, 20. Entonces, de ejercicio 20, luego oro, medito y aprendo algo. Me puse en el libro de Robin Sharma a hacer este club de las Ah, 5 de la mañana. el club de las 5. Soy del club de las 5 de la mañana. Después de esto, me baño, me desayuno, me alisto porque yo normalmente a las 8 inicio terapias. Entonces, ponle que de 8 a 10 estoy en terapia, de 10 a, no sé, 11:30 voy al gimnasio y luego ya a la tarde nuevamente terapias. Y termino por ahí a las 6, a las 5:30 estoy terminando terapias. En este momento, ese es mi día, o sea, estoy en terapia, terapia, la MAFE normal. La MAFE que a veces dice, ay, estoy con dolor de cabeza, me siento cansada y trato siempre como de pedirle mucho a Dios guía porque yo tengo dos perritos, ¿no? Que son mis grandes maestros que por aquí estaban ladrando y a ellos trato de, por más cansada que esté, al final los saco, es mi momento de conexión nuevamente, de hacer grounding en el piso. Así es mi día. Disfruto con mi familia, voy con mi futuro esposo. ¿Y de profesión qué eres? ¿Qué Soy estudiar en Francia? administradora de Bien. negocios. ¿Cómo llega una administradora de negocios a administrar todos estos dones y estos potenciales para precisamente ponerlos al servicio de la humanidad? A mí me parece que detrás de todo este, de ese amor, alguien decía que definitivamente el amor es poner el servicio, es poner el amor en movimiento, y yo creo que de alguna manera eso es lo que estás haciendo en tu día a día.
pero más de uno seguramente se cuestionará, bueno, ¿y cómo hace uno para poner el amor en movimiento? Yo lo veo muy claro. Tú me hablas de los perritos y yo pienso que eso es amor en movimiento Sí. cuando te refieres a ellos de esa manera. Y otro dirá, no, es que el amor en movimiento es acompañar a mi abuelo que tiene estas dificultades. Y otro dirá simplemente poner el amor en movimiento es orar y no solamente pedir por mis necesidades, sino dar gracias por todo lo que he recibido. Entonces, ¿cómo poner ese amor en movimiento? Con toda esta gente que nos está escuchando, tenemos 450 personas aquí conectadas, y cómo decirles a ellos, miren, pongan el amor en movimiento para que finalmente el amor llegue a ustedes y esa manifestación divina también esté a través de ustedes. Resignifica lo que parece ordinario. ¿Por qué? Porque antes de todo esto, y hay días, es que esto no me pasa siempre, esta palabra me la puede dar a mi Dios y me lo recuerda constantemente porque a veces vamos en piloto automático. Me levanto, entro, hago. Resignificar lo ordinario es, voy a desayunar en familia, voy a hacer esto en familia. Yo vivo con mi abuelita que tiene 90 años. 90 años. Y a veces pasa que, no, yo voy corriendo, no le alcancé a decir adiós a la abuela y después digo, no es porque sea el último momento y qué tal le pase a mi abuela, no, es que ese beso significa una conexión que ella y yo tenemos. Entonces empiezas a hacer cosas extraordinarias frente a algo que parecería ordinario. Dale un beso a tu abuelita de despedida. Pero para mí ya se convierte en, yo le doy su besito, ella se ríe, además que le encanta Julio Jaramillo, entonces nos reímos, le pongo Julio Jaramillo, a veces ella me pone su manito acá y yo digo, pueden ser 30 minutos, 40 minutos, pero para mí esa mujer me recarga. Y yo creo que de ese tipo de cosas, ya que mencionaste a los abuelitos, pasa con los hijos, pasa con las parejas, empecemos a volver extraordinario cosas que uno ya dice, no, pues es que llego cansado del trabajo, hago esto, ¿cómo? Hazlo extraordinario y ahí te das cuenta de que tal vez intentando hacer extraordinario algo te encuentras con la sonrisa de Dios. Termina uno diciendo, el milagro que le estaba pidiendo hace rato. Me voy a quedar con esas palabras. Resignifica lo que parece ordinario. Me encantó eso, me encantó eso. Yo sé que todos los que estamos aquí, y me voy a incluir, no me perdonarían ni yo tampoco que nos fuéramos, que nos despidiéramos sin decirte, Mafe, qué rico, ¿por qué no nos regalas una de tus oraciones? Ay, ¿Por qué no terminamos? Que soy muy respetuoso del tiempo y yo te dije, me tomo una hora contigo, yo te juro que estoy a punto de decir, yo te había dicho 10 horas, pero pero esta entendiste mal. esta va a ser la excusa perfecta para que tengamos seguramente muchos más encuentros. Pero me encantaría, Mafe, que de verdad nos dispusiéramos todos y escucháramos a través de ti esa oración, ¿te parece? Me encantaría y te agradezco por este espacio. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a orar como si yo estuviera aquí solita. Entonces, primero cierro los ojitos y voy a empezar a inhalar y a exhalar. Voy a ir buscando una respiración que resulte profunda, una respiración que me permita conectar con todos los procesos que están ocurriendo dentro de ti, dentro de mí, y me doy cuenta de que mi cerebro está pensando, 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 transmitiendo las neuronas, y me doy cuenta de que las venas y las arterias están cumpliendo su función, y me doy cuenta de que mi corazón está latiendo, de que hay órganos que están cumpliendo una función. No le he dicho en esta hora al corazón cómo tenía que latir y lo hizo. No le dije a mi estómago lo que tenía que hacer, ni a mis riñones, a mis pulmones, y lo hicieron. Y empiezo lentamente a darme cuenta de que hay cosas a las que debo rendirme porque son perfectas. Que esto es una analogía hermosa que Dios me da para decirme que Él está en total control y que yo soy como ese pulmón, ese corazón, que yo hago parte de algo mucho más grande. Y aun cuando creo que no estoy cumpliendo, Dios me dice, sí, estás cumpliendo la misión perfecta, como lo hace tu corazón, como lo hace tu garganta. Y empiezo a sentir que encajo, que todo es como un rompecabezas perfecto y ahí estoy yo, con unas piezas que Dios ha hecho en su rompecabezas perfecto. Inhalo y
y exhalo y dispongo siempre mi corazón, bien sea mis manitos en el corazón, en forma de oración. Y cuando tocas tu corazón o tus manos, estás preparando todo tu ser para empezar a hablar. Y aquí me vas a acompañar mentalmente diciendo, amado Dios, papá, Abba, como te decía Jesús, mamá, estoy aquí y he venido ante ti porque reconozco que soy tu hijo. Gracias. Gracias porque cuando siento que lo olvido, tú me lo recuerdas con las cosas más simples, más sencillas. Hoy como hijo vengo a entregarte todo lo que ha pasado durante el día, durante la semana. Vengo a entregarte mis pensamientos, mis emociones, aquellas que no entiendo, no controlo, y me rindo ante ti. Me desnudo ante ti y me empiezo a quitar tantos vestimentas que me pesan, el cansancio, el estrés, la culpa, la rabia, el querer que todo sea perfecto a mi tiempo, a mi manera. Y me empiezo a quitar. Imagina que te estás quitando las medias de la escasez, el pantalón que te dice que todo el tiempo te estás quejando. Entonces quítate ese pantalón de las quejas y le dices a Dios, aquí estoy, tómame tal y como soy, no como yo creo, como tú me has creado. Ayúdame a desnudarme cada vez más ante ti y muéstrame, por favor, amado Dios, qué es, cómo se siente ser una hija o ser un hijo tuyo. Muéstrame cuáles son esas creencias que me hacen daño. Ayúdame a reconocerme, a reconocerte a ti, en las personas que a veces siento que me hacen daño, en las que amo tanto. Por favor, toca mi corazón y muéstrame lo que es y lo que se siente en este momento que yo di tu nombre completo en la mente. Yo soy el Hijo de Dios. Nos vamos a quedar en silencio. Muéstrame lo que es y lo que se siente ser tu hijo. Muéstrame lo que se siente que me amas incondicionalmente. Muéstrame lo que es y lo que se siente la paz. Tu paz desde tu definición. Recárgame en ti. Todo está en orden. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Si hay alguien con dolencias físicas, puede decir, muéstrame cómo es que tu poder sana lo impensable. Gracias, Dios. Yo soy tu milagro. Amén. Le vas a tocarte el corazón, vas a inhalar, vas a exhalar, le vas a sonreír, te vas a sentir envuelto por este amor incondicional que brota en cada una de tus células y vas a empezar a sentir que estás brillando. Entonces, si me dicen es que yo no visualizo, imagínate que estás brillando del color que tú quieras y brillas y brillas y brillas. Y tu corazón se expande y se hace muy grande y vas a sonreír y le vas a sonreír a Dios y lentamente vas a ir abriendo tus ojitos. Y así de sencillito estamos en Wow. paz. Dios mío, yo escucho esto y me quedo sin palabras. Me quedo Mm. sin palabras. Me conmovió profundamente tu oración, Mafe. Sabes que yo te veo, no sé si es porque es mi teléfono o qué, pero ustedes lo pueden dejar en comentarios, pero yo veo a Alejo brillando, o sea, de pronto es el resultado de esta oración, pero te veo y siento que eso pasa cuando, ¿sabes cómo sabe uno que es una oración muy, muy, muy buena?
porque entras siendo uno y sales siendo otro, Qué ¿no? bonito, de verdad que me parece absolutamente fascinante, de verdad he podido conversar contigo, Mafe, y te pido permiso para que esto no se quede ahí y de verdad sigamos extendiendo esta cantidad de cosas bellísimas que yo creo que tocan los corazones de muchos. Dejo los comentarios ahí activados en este momento porque yo creo que en verdad esto es tremendamente revelador. Para mí, encontrar un ser de luz de esta manera, créeme que me he cruzado con muchas personas en mi camino que fácilmente identifico que están tratando de simplemente vanagloriarse o ganarse un punto o simplemente pasar mucho más allá de sus intereses personales, pero cuando escucho un ser de luz como tú me parece absolutamente conmovedor y soy yo el que Mm, definitivamente no alcanzo mm, palabras a darte los agradecimientos por este momento tan especial que nos has regalado. Va a quedar, por supuesto, este live grabado ahí en el Instagram TV, en tu portal también, en nuestra página de YouTube, todo esto, porque yo creo que esto de verdad merece difundirse y creo que muchos deberían beneficiarse de todo esto tan bello que estamos experimentando. No puedo negarte que se me salió una lagrimita, por más que traté de contenerla, y mm. eso solo, yo creo que solo ocurre cuando no solamente son cosas que se meten a los ojos, sino que se meten al alma. Y de verdad te agradezco infinitamente por esto, Mafe. Gracias, Alejo, gracias de mi corazón y de mi alma, la tuya, y te miro a los ojos y de verdad, gracias. No tengo más que decirte, eres un ser humano maravilloso. Invitar también a la comunidad de Propósito Angelical a que haga parte de tu comunidad, porque la verdad desde que te sigo no me lo pierdo, estoy ahí como súper pendiente. También. Y sabes que cuando uno tiene esa capacidad de ver todo lo lindo que tú acabas de mencionar, y yo digo, eso que tú acabas de decir aplica si lo cambiamos al masculino. Es todo lo que yo veo en ti. Es todo lo que yo veo en ti. Qué bonito, ¿no? No sabes de verdad cuánta paz me genera eso. Me generan muchos cuestionamientos, muchas. Es que mi mente científica no se puede apartar tampoco. Y por supuesto, yo sé que es parte de mi misión, digamos que no resistirme, sino fluir. Yo creo que es muy claro que lo dijiste desde el principio, se trata de fluir, de dejarnos llevar por lo que esa fuerza superior nos está contando y por eso no me atrevo a ponerle un nombre para que no de pronto podamos herir susceptibilidades, pero al fin y al cabo esto va mucho más allá de los intereses, insisto, personales. Mafe, te mando un abrazo gigante, no te perdono si vienes a Medellín y no vienes y no me cuentas, porque ahí sí, mejor dicho, ya, se sale el posada y el beut mío y entonces Totalmente. Ese encuentro lo tenemos ahí súper pendiente y se lo entregamos a Diosito. hermosa, iremos conversando porque de verdad me gustaría mucho continuar esta conversación si tú así lo Claro que sí. consideras. Seguramente que después te conversaré por el interno porque me quedo muy conmovido. A Mm, todos ustedes, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, por decirnos que esto es importante y por entender que en verdad tenemos que trascender la cotidianidad para darnos cuenta de las maravillas y el paraíso que habita en nosotros. Y yo creo que somos portadores de alguna manera de esa responsabilidad mayor que es la de agrandar estas frecuencias altas en las que vibramos en estos espacios tan bellos. Muchas gracias, Mafe, te llevo ya en el corazón. Chao. Te quiero, mi Ale. Gracias. Feliz noche para todos. Nos vemos.